Primero de todo, pues agradecer mucho la invitación desde el observatorio. Yo, como os he dicho, me llamo Alfons y hace justo menos de un mes publicamos un libro sobre pactos verdes en tiempos de pandemias. También hablábamos de pandemias en plural y hablábamos de que el futuro se disputaba ahora, en el sentido de que ahora están pasando muchas cosas en poco tiempo que determinarán esta década clave en las luchas sociales y ambientales en el mundo. Mi intervención será un poco más panorámica. Pondré también algunos ejemplos de luchas que hemos llevado en nuestro territorio. Yo hablo desde Cataluña y aquí también hemos tenido luchas, por ejemplo, contra el gas. Rebobino un poco, es decir, me voy a un momento histórico un poco cercano, de más o menos al 2015, y luego sí que me pondré a hablar más sobre el tiempo de extractivismo en tiempo de pandemia y mucho en relación con este Pacto Verde Europeo, este Green New Deal europeo y con esas sombras más que otra cosa que tiene, ¿no? Entonces, inicialmente, yo diría más o menos en el año 2015 en Europa se empezó a hablar de esta estrategia europea de seguridad energética y también de unión de la energía, que tenía mucho en el centro el combustible gas, ¿no? Como combustible de transición, ¿sí? Con una retórica oficial de intentar encontrar rutas alternativas al gas ruso, se empezaron a proyectar con muchos fondos y garantías públicas europeas a través del Banco Europeo de Inversiones y también ¿no? Fondos puestos para infraestructuras como los proyectos de interés común, un montón de diferentes gasoductos que buscaban nuevos nichos gasísticos para suministrar a la Unión Europea, bypassando un poco al monstruo ruso, ¿no? a la Rusia de Putin. ¿Sí? De ahí se proyectó ese, puedo decir, maldito gasoducto que viene desde el Azerbaiyán hasta el sur de Italia, ¿no? Pero también la intensificación de las relaciones gasísticas con el norte de África a través de la exportación de gas natural licuado. Toda esa estrategia, ya vuelvo a decir, con un montón de fondos de dinero público, ¿no? Con bancos públicos como el Banco Europeo de Inversiones liderándolo, y una retórica oficial muy fuerte manifestando constantemente que el gas, ¿no? Ese hidrocarburo, pues tenía la capacidad de hacer amigos, ¿no? Hacía amigos con el clima y hacía amigos con los renovables. Era el amigo del clima y el amigo de los renovables. ¿Por qué? Porque aparentemente el gas, pues en su combustión tiene menos emisiones que los otros hidrocarburos y podía cubrir la generación eléctrica intermitente de las renovables. Pero al final, precisamente el análisis colectivo de muchos grupos en diferentes partes de la Unión Europea y no solo de la Unión Europea, pudo desmentir eso tanto en la parte climática, porque si se le sumamos al gas todas las pérdidas de metano que tiene en su cadena de suministro es tanto o más malo que el carbón, y a la vez como no era para nada amigo de las renovables, sino que desplazaba las inversiones en renovables. Luego voy a complejizar un poco más el tema de las renovables con todo el tema de las materias críticas que comentabas, Francesco. Pero creo que es importante decir que en ese momento hubo una organización colectiva muy fuerte alrededor del gas, ya la había en el carbón, pero sumada a una organización del gas, quizás representada con esa red global que se llama Gastivist, pero quiero destacar mucho la lucha contra el No-TAP con P. La del No-TAP del Valle de Susa también la conozco, pero la del No-TAP con P en la Puglia italiana, ¿no? Una lucha muy fuerte contra la llegada de ese gasoducto que venía desde el Azerbaiyán. También la lucha de los azerís, de los compañeros y compañeras azerís, que luchaban por los derechos humanos en la República del Cáucaso, gobernada por una misma familia desde el año 1991, corrupta y represora, que los encarcelaba sistemáticamente. También quería destacar las revueltas populares que hubieron en Argelia, cuando esa propuesta europea de intensificar las relaciones gasísticas con Argelia supusieron la prospección, el inicio de la prospección de fracking, ¿no? Y cómo diferentes lugares del centro del Sahara, ¿no? Tamanrasset, Ouargla, Ain Salah, se revoltaron contra esa propuesta del gobierno de Bouteflika, ¿no? Y yo creo que eso hace falta ponerlo muy en valor. Y también, bueno, en nuestro territorio pues tuvimos un gasoducto de interconexión entre Cataluña y Francia y tuvimos un almacén de gas que, por cierto, en su primera operación provocó más de 500 terremotos y se tuvo que clausurar, provocando una deuda de más de 1.300 millones de euros, ¿vale? Como anécdota. Bueno, ese es el pasado. Entonces,
llegando más al presente, sí que es verdad que toda esa inercia, en el año 2019, no digo que esté perfectamente conectada, pero sí que yo destacaría en el año 2019 toda esa movilización de redes internacionales por el clima, ¿sí? Pues tenemos Extinction Rebellion, tenemos Fridays for Future, tenemos By 2020 We Rise Up, un montón de activistas, algunos contradictorios, pero también muchos activistas, nuevas activistas y también muchas jóvenes activistas que yo creo que le dieron un impulso muy fuerte al movimiento de justicia climática y también desde diferentes perspectivas con ganas de conectarse un poco más allá en los términos que comentaba Evelyn, ¿no? No solamente vamos a contar moléculas de CO2, sino vamos a dar un paso adelante en la lucha y vamos a proponer acciones de desobediencia civil. Ese momento ciertamente interesante hizo que las instituciones públicas empezaran rápidamente a mostrarse como muy interesadas por el clima, declaraciones de emergencia climática en muchísimas instituciones, también propuestas de ley de cambio climático de transición energética y una pieza central de toda la estrategia europea, que era precisamente lo que comentaba Francesco, ¿no? Ese Green New Deal europeo, ese European Green Deal, ¿no? Que sería como el marco estratégico donde se insertan todas esas nuevas políticas, pero también las que ya tenían trayectoria. Bueno, llegado a ese punto, y solo para apuntar dos cosas, ¿no? De cómo se conceptualiza ese European Green Deal, básicamente se habla explícitamente como una nueva estrategia de crecimiento, o sea, estamos hablando de crecimiento verde y de capitalismo verde, y estamos hablando también de poner la tecnología en el centro, es decir, ese esfuerzo hacia la neutralidad climática en el 2050 es poniendo la tecnología en el centro con los impactos que ahora voy a describir. Bueno, llega la pandemia, realmente la pandemia es un disruptor, sobre todo en ese espacio de movilización que era increchendo, ¿no? Que iba increchendo, iba creciendo con esa movilización tan interesante de los jóvenes y con ese interés de los jóvenes de estar bien conectadas más allá de las propias fronteras de la Unión Europea. Llega la pandemia, impacta muy fuerte y entonces la primera en diferentes estados y también desde las instituciones europeas se hace un volcado de dinero público hacia el rescate sin ningún tipo de condicionalidad, es decir, al principio se rescataba todo tipo de empresas. Y hay una segunda parte, que es la que me voy a centrar ahora, que es la parte de recuperación. Esta parte de recuperación verde europea se caracteriza por eso, precisamente, por verde. A diferencia de otros momentos históricos de crisis, donde la política ambiental había quedado en un cajón, en este momento no. En este momento se pone de manera muy visible encima de la mesa, también buscando una especie de reposicionamiento geopolítico europeo respecto de la China y Estados Unidos. Es decir, eso se hace explícitamente y se hace con muchísimo, otra vez, dinero público. Ahí estamos hablando de los fondos estos de recuperación, Next Generation EU, 750.000 millones de euros puestos al servicio, en principio, de esa transición verde europea, transición verde y digital. Y ahí es donde me gustaría parar un momento, porque ahí es donde empezamos a hablar de ese impulso o de esa aceleración del extractivismo por la falta de visión de responsabilidad de dimensión exterior y, evidentemente, por una propuesta altamente eurocéntrica, ¿sí? Porque lo que está proponiendo básicamente el Pacto Verde Europeo y esos fondos de recuperación, poniendo la tecnología en el centro, es pasar, y no voy a decir pasar, sino sumar esa monodependencia fósil, ¿no? de los combustibles fósiles que tenemos en Europa, porque somos un territorio sin prácticamente capacidad de extracción, sumar a esa monodependencia una multidependencia de materias primas críticas que se reparten en el mundo, montando un mapa, no digo completamente diferente, pero mucho más amplio, de impactología general del que conocíamos hasta ahora. Y estoy hablando de la extracción de cobalto, estoy hablando del níquel, estoy hablando del litio, estoy hablando de aluminio, estoy hablando del disprosio, neoprosio, bueno, un montón de tierras raras que están repartidas en el mundo también. Eso es altamente problemático porque la mayoría de estudios científicos explican que las materias son limitadas, pero no localizan esas materias, o sea, no ponen el foco en el impacto social. Es decir, estamos hablando del Congo, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Indonesia, estamos hablando de Filipinas,
de Zambia, ¿no? De todos esos países que albergan esas materias primas críticas y que van a convertirse en espacios de disputa para esa extracción, ¿sí? Y además, con una característica que creo que cabe resaltar. La Unión Europea o las empresas de la Unión Europea evidentemente operarán en África o en América Latina, pero hay que resaltar que muchos de esa responsabilidad va a ser una responsabilidad que le hemos denominado así como de triángulo. Extracción en el sur global, manufactura en el sudeste asiático, pero principalmente en China, y consumo en la Unión Europea. Y cuando esto se refleja en los indicadores europeos de consumo de materiales y emisiones, ese triángulo no aparece. Ya no les hablo de los impactos en absolutamente todo. Y ese triángulo tiene esos hubs, tiene los vértices, pero luego tiene cadenas globales de suministro para extraer, exportar hasta a China, manufacturar y exportar hasta la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que... No tenemos que añadir el nuestro, no digo que no lo estemos haciendo ya, pero seguramente en los próximos años añadir esa visión de triángulo desde Europa para poder triangular bien y acabar determinando responsabilidades más allá de si la manufactura, si la empresa extractora es china cuando la manufactura es comprada por europeos y europeas, ¿no? ¿Qué clase consumidora global? ¿Sí? Luego, un par de cosas más y con esto acabo. La disponibilidad de dinero público, o sea, esos 750.000 millones de euros más otros instrumentos del Banco Central Europeo, ha hecho que las grandes empresas europeas, no solamente europeas, empiecen a volar en círculos, ¿sí? Mucha disponibilidad de dinero público, los grandes actores empiezan a volar en círculos y hay una maniobra de lavado verde, de greenwashing, realmente exagerada. En tiempos de pandemia, empresas como Shell, como BP, pero también como Vale, como Glencore, se han declarado... han hecho sus declaraciones de neutralidad climática para 2050. Qué curioso, ¿no? En tiempos de pandemia. Bueno, en tiempos de pandemia y en tiempos de esa disponibilidad de dinero público, que si no hacemos nada, va a suponer al final el pago de la transición verde de las grandes empresas. Cuando hablo de verde siempre le pongo comillas, se me entienda. Y ahí hablamos de ese incremento del consenso verde de las empresas extractivas en general, las fósiles extractivas, en momentos de pandemia, ¿no? Es una cosa bastante interesante. Y una cuarta cosa, con esto acabo y luego hago unas conclusiones de un minuto. Cuidado también con el capitalismo financiero, ¿no? Francesco decía que en nuestro grupo hacemos un poco esas lecturas de deuda y de capitalismo financiero. Hay algunos nombres ahí que son importantes y relevantes de poner encima de la mesa. BlackRock es el gestor de fondos fósiles más grande del mundo, pero a la vez ha sido contratado por la Comisión Europea como asesor para la gobernanza, para los factores de gobernanza y los factores ambientales y sociales en el banking, ¿no? en los bancos. Es decir, un fondo internacional fósil es el asesor de un ente público para asesorar cómo los bancos tienen que acercarse a lo verde, a lo social y a mejores formas de gobierno. Destacable. Luego Capital Group, por ejemplo, fue otro gestor de fondos, fue el que recibió, o sea, el que compró más capacidad de instalación eólica en el Estado español hace menos de un mes. O sea, tanto BlackRock como Capital Group, como Vanguard, como State Street, tenemos que ponerle un ojo encima, porque estos son altamente extractivos. Y sus alianzas con las grandes empresas tecnológicas, las GAFAM, ¿no? Con Google, con Amazon, con Facebook, son también sumamente peligrosas. Y con esto me queda un minuto para los 15. Solo me gustaría como lanzar algunas ideas también como de conclusión, ¿sí? Yo diría que, por ejemplo, ese movimiento climático que ha emergido en diferentes lugares, ¿no? Que tiene un foco muy puesto en lo fósil, seguramente ahora tendremos, porque también estoy incluido ahí, tendremos que hacer un ejercicio fuerte de sumar a lo fósil todo lo mineral, ¿no? Y todo lo extractivo. Sí que a veces no está tan presente en la lucha diaria, ¿no? Se habla más de las empresas fósiles, pero no de las mineras. Yo creo que ya tenemos que empezar a hablar de extractivismo. Esa tiene que ser la palabra. Y extractivismo es clima, pero también es biodiversidad. ¿Sí? Entonces, esas dos palabras tienen que estar también muy fuertes ahí. Luego que cuando muchas veces desde el ecologismo así de investigación se habla de los límites biofísicos y se dice no habrá materias primas suficientes para
el 100% renovables. Eso es verdad. O sea, ahora mismo la mayoría de estudios dicen que no hay suficiente cobalto, no hay suficiente níquel y no hay suficiente litio para esa transición. Pero es que en cada gramo, y aquí se ha mostrado, en cada gramo, en cada kilogramo y en cada tonelada hay impactos sociales. Entonces, no hablemos solamente de los límites, sino hablemos desde el inicio de esos impactos que hay, ¿sí? La tercera cosa es que estas relaciones que se establecen con los espacios de extracción no son relaciones de iguales. Al final siempre son relaciones a través de tratados de libre comercio, de deudas y endeudamientos, ¿no? De cartas de la energía, y esas relaciones no son relaciones entre iguales, y creo que hay que decirlo. Y que la condición inicial, principal, para cualquier transición energética y verde desde el norte global es el decrecimiento del consumo de energía y materiales, y sobre todo de las élites, que también las hay, y mucho, y no tanto las clases populares en Europa, ¿no? Y con esto ya acabaría, y muchas gracias.